Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio informativo mirando a todas las últimas horas pendientes de la escalada nuclear de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que anunciaba pruebas nucleares y que ya ha obtenido respuesta por parte de Rusia y de China. Enseguida les contamos los mensajes que llegan desde el Kremlin, también desde Pekín. Vamos a poner el foco en las alertas en Venezuela, con la mirada puesta ya en los bancos centrales. En unos minutos vamos a escuchar las declaraciones por parte de Christine Lagarde, también la decisión del Banco Central Europeo, en un día en el que de nuevo es protagonista el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que decía que ha dado instrucciones al Departamento de Defensa para que reinicie las pruebas de armas nucleares, señalando que el proceso comenzará de inmediato, haciendo alarde del arsenal de Estados Unidos y del tremendo poder destructivo que posee. Trump subraya que si bien Rusia realizó ejercicios nucleares la semana pasada, es la segunda y China está muy lejos en tercer lugar. Decía Trump que estarán empatadas dentro de 5 años. Haven't had to do with others. They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. You know, we have testing. Decía Trump que debido a los programas de pruebas de otros países ha dado instrucciones al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de sus armas nucleares en igualdad de condiciones, en lo que escribía en Truth Social antes de reunirse con Xi Jinping. La última prueba de armas nucleares realizada por Estados Unidos tuvo lugar en 1992 en el sitio de pruebas de Nevada. Por su parte, el Kremlin afirma este jueves que las pruebas rusas de un misil con propulsión nuclear y un torpedo nuclear no constituyen pruebas de armas nucleares. Todo esto después de que, como les contamos, Trump sugiriera que Estados Unidos reanudaría las pruebas de armas nucleares. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, decía que el presidente ruso Vladimir Putin había advertido que si algún país probara un arma nuclear, Rusia también lo haría. También China ha respondido a la orden del presidente Trump al Pentágono de reanudar las pruebas de armas nucleares en pie de igualdad con Rusia y con China. Durante la rueda de prensa habitual del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, el portavoz Wu Yakun afirmaba que China espera que Estados Unidos cumpla con el tratado y su moratoria sobre ensayos nucleares. Wu instó a Washington a adoptar medidas prácticas para salvaguardar el régimen internacional de desarme nuclear y no proliferación y mantener el equilibrio y la estabilidad estratégicas mundiales. El presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, ha declarado este jueves que Occidente debe estar dispuesto a doblegarse ante el presidente ruso Vladimir Putin si no quiere que el país utilice el dron Poseidón de propulsión nuclear recientemente probado. Decía Volodin, la creación del Burevestnik permitió probar el Poseidón, que no tiene rival. El presidente supervisó la implementación de este proyecto de principio a fin y ya podemos ver el resultado. Hoy quienes en el extranjero pretenden hacernos daño deben arrodillarse y prepararse para acudir a nuestro comandante supremo para que este arma no se utilice. Este miércoles el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba que fueron un éxito las pruebas con este submarino de propulsión nuclear Poseidón, añadiendo que sus capacidades superaban las del misil balístico intercontinental Sarmat, también en este caso con capacidad nuclear. El presidente de Estados Unidos, que anunciaba este jueves tras mantener una reunión increíble con su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur, que va a reducir del 20 al 10% los aranceles sobre el gigante asiático que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo. Al rebajar esa sección de los aranceles, los gravámenes totales que Estados Unidos mantiene sobre China bajan del 57 al 47%. On fentanyl, we agreed that he was going to work very hard to stop the flow. You know, it's a very complex subject because it's used for lots of different reasons, including anesthetics and things. But he's going to work very hard on it, precursors, and I think you're going to see some real action taken. I've agreed, as you know, I put a 20% tariff on China because of the fentanyl coming in, which is it's a big tariff. And based on his statements today, I reduced it by 10%, so it's 10% instead of 20% effective immediately. I believe he's going to work very hard to stop the death.
Decía que junto con la reducción de los aranceles al 10% por el compromiso de Xi de reforzar los controles sobre este opioide, Trump también reveló que se alcanzaron acuerdos para que China retome la compra de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida por la guerra comercial. El presidente de Estados Unidos, que calificaba a Xi Jinping de negociador duro durante el primer encuentro cara a cara entre ambos desde 2019. Decía esto después de que hicieran gala de su relación ante los medios de comunicación. Dice Trump que siempre ha tenido una buena relación con Xi Jinping. Well, thank you very much. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected President of China, and we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time, and it's an honor to have you with us. Thank you very much. But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Okay, I think it was a 12. I think very importantly, you know, just the whole relationship is very, very important. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping le decía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está dispuesto a continuar su cooperación, elogiando su papel en el fin de la guerra en Gaza. Decía, estoy dispuesto a seguir trabajando con usted para construir una base sólida para las relaciones entre China y Estados Unidos y crear un clima propicio para el desarrollo de ambos países. Dice además que agradece su contribución a la reciente conclusión del acuerdo del alto el fuego en Gaza. Trump se negó a responder sobre por qué decidía reanudar las pruebas de armas nucleares de Estados Unidos. Está previsto que Trump regrese de Corea del Sur hoy mismo. Se le espera eso de las 8 de la tarde en la Casa Blanca. Since your re-election, we have spoken on the phone 3 times, exchanged several letters, and stayed in close contact. And our joint guidance, China-US relations have remained stable on the whole. Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other. And it is normal for the 2 leading economies of the world to have frictions now and then. And in the face of winds, waves, and challenges, you and I, at the helm of China-US relations, should stay the right course and ensure the steady sailing forward of the giant ship of China-US relations. I always believe that China's development goes hand in hand with your vision to make America great again. Our 2 countries are fully able to help each other succeed and prosper together. Por su parte, los países del G7 anunciarán una alianza para la producción de minerales críticos con el objetivo de contrarrestar el dominio de China en el sector, es lo que informa la agencia Bloomberg. El pacto que se va a presentar en la reunión de ministros de energía este viernes en Toronto se basa en el plan de acción acordado en la cumbre de líderes del G7 en junio. Según un funcionario, la alianza busca abordar lo que el G7 considera la manipulación del mercado por parte de China, incluyendo la saturación de la oferta para perjudicar los proyectos occidentales y la imposición de controles a las exportaciones. Entre los aspectos claves se incluyen acuerdos de compraventa en los que los compradores se comprometen a un porcentaje fijo de la producción minera a precios establecidos, junto con precios mínimos y acuerdos de almacenamiento. El pacto abarcará diversos minerales críticos y empresas de los países del G7 y Canadá. Espera obtener beneficios económicos. También miramos a Estados Unidos, donde el secretario de Defensa Pete Hegseth anunciaba que el ejército ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque de narcotráfico operado por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental. En un mensaje en X escribía que este buque, al igual que todos los demás, era conocido por su inteligencia, por estar involucrado en el contrabando ilícito de estupefacientes. Transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba
estupefacientes. 4 narcoterroristas varones estaban a bordo del buque y fallecieron durante el ataque que se llevó a cabo en aguas internacionales. Dice además que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. Además, el secretario de Defensa escribía que el hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que traen drogas a sus costas para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra, decía, continuará buscándolos y eliminándolos donde quiera que operen. Mirando a Venezuela, les contamos que un ex diplomático de Estados Unidos ha advertido que podrían lanzar misiles de crucero de largo alcance contra Venezuela para aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, mientras persisten las dudas sobre hasta dónde llegará la Casa Blanca en medio del despliegue militar en el sur del Caribe. Las fuerzas estadounidenses cercanas a Venezuela podrían lanzar una serie de misiles de crucero Tomahawk contra objetivos específicos en el país sudamericano, desde fuera de las aguas territoriales de Caracas. Es lo que apunta John Feely, ex embajador de Estados Unidos en Panamá, quien también se desempeñó como su secretario adjunto principal del Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. La administración del presidente Trump lleva casi 2 meses en lo que ha calificado como una represión implacable contra el contrabando de drogas a Estados Unidos, una campaña de ataques ampliamente denunciada por demócratas y algunos republicanos, así como por expertos y funcionarios de las Naciones Unidas, quienes la consideran ilegal según el derecho internacional. Precisamente en Venezuela, su presidente Nicolás Maduro informaba que la aviación militar bolivariana interceptó 2 aeronaves aparentemente destinadas al tráfico de drogas que ingresaron clandestinamente al país procedentes del norte. Decía, hoy entraron 2 naves de narcotráfico que venían del norte y en uso de nuestra ley tenemos una ley de intercepción, cumpliendo todos los protocolos y en respeto al derecho internacional. La aviación militar bolivariana desvió estos aviones. Decía que respeten a Venezuela, nuestros militares, nuestra policía y nuestro pueblo, es lo que apuntaba en una alocución televisada. En la víspera, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana comunicó esta interceptación y posterior neutralización de una aeronave Cessna 310 procedente del Caribe que ingresó sin autorización al espacio aéreo venezolano y tomó rumbo al estado Apure, donde aterrizó en una pista clandestina. Apuntaba que lo que va de 2025 han sido neutralizadas 21 aeronaves. También miramos al presidente ruso, y es que Vladimir Putin anunciaba este miércoles un ensayo exitoso del sumergible atómico no tripulado Poseidón. Putin destacó que por primera vez fue posible no solo lanzarlo desde un submarino portador utilizando un motor auxiliar, sino también poner en marcha su sistema de propulsión nuclear, con el que el aparato navegó durante un cierto periodo de tiempo. Destacaba que la potencia del Poseidón supera significativamente las del misil intercontinental Sarmat, capaz de portar de 10 a 15 ojivas nucleares de guiado individual y que entrará pronto en servicio en las fuerzas nucleares. Еще одного перспективного комплекса – это подводные безэкипажные подводные изделия «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени. Это огромный успех, потому что континентальной дальности Сармат. Такой в мире нет, как Сармат. И у нас он еще на дежурстве не стоит. Скоро появится на дежурстве. Но Посейдон значительно превышает Сармат по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует. Pendientes de los avisos del presidente ruso, mirando también a esta escalada nuclear que hoy iniciaba Donald Trump. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos y enseguida más información. Negocios Televisión.
un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas, que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último, también hay blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de nodos o de partes interesadas. Por último, vamos a comentar los beneficios de la blockchain, y es que ofrece grandes ventajas comerciales que ayudan a las compañías de muchas formas, como por ejemplo, da más confianza entre las partes implicadas al ofrecer datos fiables y compartidos, reduce la necesidad de intermediarios externos, ofrece mayor seguridad, pues todos los miembros de la red deben llegar a un acuerdo sobre la precisión de los datos y las transacciones validadas son inalterables. También crea un registro a prueba de manipulaciones en tiempo real, da mayor eficiencia al eliminar el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros y por último permite seguir y localizar bienes o servicios a través de la cadena de suministro. ¡Pum! ¡Al mercado! Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Cuidado, que el mercado ayer estaba en los mundos de Yupi. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Nos dijeron todo eso, es decir, nos mintieron a la cara. Vamos, que yo creo que ni en tiempos del Imperio Romano habíamos visto algo semejante. Lo que se podía esperar alrededor de los aranceles es peor. No iba en broma. Que siempre que pase algo puedas poner Negocios Televisión. Van a poder seguir manteniendo su monopolio. El mercado se desploma por el movimiento, por la guerra arancelaria. ¡Entra Trump! Pero por favor, si lo que hace falta es estabilidad. Tú quieras estar al otro lado de la pantalla en lugar de en otros medios en Negocios Televisión. Y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes. El auténtico valor es la tranquilidad. Resguarda lo que es tuyo con activos que trascienden el tiempo. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silvergold Patrimonio te acompaña para que construyas un legado inteligente. Diversifica hoy. Protege tu mañana. silvergoldpatrimonio.com. Metales preciosos. Patrimonio brillante. Tú llámales como quieras, son héroes a su manera, héroes que no recuerdas, sin medallas y sin trono, que no se rinden fácilmente a la primera, sí, son héroes a su manera. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas después de las pruebas por parte de Rusia de los misiles, también de este submarino de propulsión nuclear Poseidón. Vamos a ver más reacciones por parte del Kremlin. El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso Dmitry Medvedev revelaba las consecuencias que tendría el hipotético uso del nuevo sistema submarino Poseidón con propulsión nuclear contra Bélgica tras la sugerencia de un usuario en X. Comentaban publicaciones previas de Medvedev en las que elogiaba el Poseidón y a su vez propuso utilizar a Bélgica como campo de pruebas. Decía, creo que necesita más pruebas utilizando Bélgica como campo, decía Medvedev. Entonces Bélgica
desaparecerá. El expresidente ruso había elogiado el novedoso sistema submarino y al mismo tiempo respondido a las amenazas del ministro de Defensa de Bélgica, Theo Franken, de borrar a Moscú del mapa. Decía felicitaciones a todos los amigos de Rusia y en especial al ministro de Defensa belga por la exitosa prueba del dron submarino nuclear Poseidón. A diferencia del Burevestnik, el Poseidón puede considerarse un arma del día del juicio final. Comparaba el Poseidón con el misil de crucero de alcance ilimitado Burevestnik, también probado la semana pasada. Además, les contamos que las fuerzas rusas están a punto de lograr uno de sus objetivos estratégicos, la ciudad de Prokrovsk en Donetsk. Las tropas de Moscú casi la han cercado por completo, mientras pequeños grupos altamente móviles han entrado en la ciudad. Es lo que explican blogueros militares rusos. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmaba que la situación más difícil en el frente ucraniano tiene lugar precisamente en Prokrovsk. Las tropas rusas están intensificando los ataques cerca de este bastión oriental. Es lo que apunta este jueves el jefe del ejército ucraniano. El comandante asegura que Ucrania está reforzando sus defensas para repeler los ataques. Dice, la prioridad principal es salvar la vida de nuestros soldados. Mientras tanto, les contamos que la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea confirmaba este jueves el cierre temporal de los aeropuertos de Radom y Lublin para garantizar la libertad de la aviación militar polaca y aliada tras los ataques a gran escala lanzados por la Federación Rusa contra objetivos en Ucrania en las últimas horas. En un comunicado indicaba que los cierres tienen como objetivo la seguridad y protección del espacio aéreo polaco, especialmente en las regiones adyacentes a las zonas amenazadas de Ucrania. El ataque ruso de esta mañana, en el que se emplearon misiles y drones de ataque, se dirigió contra instalaciones energéticas en Zaporilla y Leópolis, ciudad cercana a la frontera polaca. Además, les contamos que nuevas imágenes del objeto interestelar Tracy Atlas revelan que tras presentar una inusual anticola comenzó a desarrollar una cola convencional, un comportamiento que podría no ser natural. Según Avi Loeb, el científico de Harvard, al que ayer mismo entrevistábamos en esta casa, esta transición podría ser evidencia de una posible maniobra inteligente similar a un mecanismo de desaceleración controlado por una tecnología no humana. El Tracy Atlas ya había despertado el interés de la comunidad científica desde que fue detectado en el sistema solar en julio debido a sus características inusuales y su composición química nunca antes observada en la naturaleza. Ahora su reciente cambio de comportamiento aumenta aún más las especulaciones sobre su origen. Las observaciones realizadas en septiembre por el telescopio óptico nórdico de España, ubicado en las Islas Canarias, confirman que Tracy Atlas muestra ahora una verdadera cola cometaria. Las nuevas imágenes evidencian que el objeto, que pesa aproximadamente 33.000 millones de toneladas, está perdiendo materiales mientras se aproxima al Sol y recibe hasta 33 gigavatios de radiación solar. Es lo que explicaba el astrofísico de Harvard, Avi Loeb. Señalaba que la aparición primero de una anticola y posteriormente de una cola convencional podría ser una maniobra controlada y un evento de alto impacto tipo cisne negro. Yeah, so one way to explain the size of the big size of Tracy Atlas, which is a big problem for a natural object, is to say that maybe it was not drawn from the inventory of rocks in interstellar space, because there is just not enough rocky material in interstellar space to deliver a rock that is bigger than 5 kilometers once per decade to the inner solar system. You would expect to get such a big rock once per 10,000 years or longer. So one way to resolve that is to say, well, maybe it was targeting the inner solar system because it's a technological object that is doing some reconnaissance. También miramos a Oriente Medio para contarles que Netanyahu tomó la decisión junto con las FDI de atacar Gaza y después anunció estos movimientos a Donald Trump. Una decisión tomada exclusivamente por Netanyahu con antelación a los estadounidenses. Según Israel, Hamas violó el acuerdo al no liberar a todos sus rehenes y atacar
a sus fuerzas. Las FDI anunciaron que realizaron ataques aéreos contra instalaciones de infraestructura terrorista en la zona de Beit Lahiyah, al norte de Gaza. El ejército afirma que los objetivos atacados contenían armas y medios aéreos destinados a ejecutar un plan terrorista a corto plazo contra las FDI y el Estado de Israel. Añadían que continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata. Las fuerzas de defensa israelíes reanudaron los ataques contra la franja de Gaza este martes, siguiendo las instrucciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, después de que supuestos operativos de Hamas dispararan contra tropas israelíes en el sur de Gaza. El número de muertos asciende ya a 104 tras los ataques israelíes. Around 20 airstrikes took place in response to our soldier being attacked and killed. The Prime Minister made the decision with the IDF and then informed President Trump before the action was taken. It was a decision wholly made by the Prime Minister, although he gave the Americans a heads up before it took place. Hamas violated the framework by not returning all of our hostages 16 days ago and attacking our forces. También pendientes de Europa, mirando a los mercados, les contamos que el Eurosystem ha anunciado este jueves que entra en la próxima fase de su proyecto para lanzar un euro digital como parte de su mandato de modernizar el sistema de pagos en la zona euro. Tras concluir con éxito la fase de preparación iniciada en noviembre de 2023, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo aprobó avanzar hacia la puesta a punto técnica, auditorías de mercado y pilotajes con usuarios, de modo que un piloto podría desplegarse ya en 2027 y una posible emisión en 2029 si la legislación necesaria queda aprobada durante el 2026. La medida responde a la evolución de los hábitos de pago, donde los pagos en efectivo han perdido terreno frente a los digitales, y a la necesidad de reafirmar la soberanía monetaria y la competitividad de los sistemas de pago europeos. El Eurosistema ha identificado 3 ejes principales: preparación técnica del sistema, interacción con el mercado y apoyo al proceso legislativo de la Unión Europea. En cuanto a los costes, el proyecto ya tiene una estimación de desarrollo de unos 1.300 millones de euros hasta la emisión, con unos costes anuales operativos estimados en 320 millones a partir de 2029, aunque las cifras definitivas dependerán del diseño final. Pendientes de los bancos centrales, en los próximos minutos miraremos al Banco Central Europeo, mientras el foco está puesto en la Reserva Federal, en su presidente, un Jerome Powell, que decía este miércoles que ahora mismo en el seno del organismo existen opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre y que por ello un nuevo recorte de tipos está lejos de estar garantizado. Las palabras de Powell fueron un jarro de agua fría para Wall Street, donde los 3 principales indicadores venían con fuertes subidas hasta que realizó estas declaraciones el propio Powell. Vamos a escuchar su mensaje sobre los tipos de interés. There were strongly differing views about how to proceed in December. A further reduction in the policy rate at the December meeting is not a foregone conclusion. Powell, que justificaba esta decisión, no garantizaba bajar los tipos, recortar los tipos de nuevo en diciembre, pero también ponía de nuevo énfasis en los aranceles. Dice que solo van a provocar un aumento de precios gradual. Tariffs are pushing up prices in some categories of goods, resulting in higher overall inflation. A reasonable base case is that the effects on inflation will be relatively short-lived, a one-time shift in the price level. But it is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent, and that is a risk to be assessed and managed. Powell, que tenía más mensajes para Donald Trump, achaca a su política migratoria la desaceleración que se está viviendo en el mercado laboral. El empleo es uno de los factores que más preocupa a la Reserva Federal. Powell de alguna forma culpaba a Donald Trump y a sus políticas. There are 2 things affecting the job market, and one of them is just a dramatic reduction in the supply of new workers. And that's 2 things. That's declining labor force participation, which is a cyclical thing, and then there's declining immigration, which is just a big policy change that actually began in the last administration and it has been accelerated now. So a big part of the whole story is that supply side story. Okay. In addition, labor demand has declined, and the unemployment rate has gone down, meaning that demand for workers has gone down a little more than supply. So that's what's going on,
But it is mostly a supply function. It's mostly a function of the change in supply, I think, and many people think. El presidente de la Reserva Federal, que afirmaba que el cierre del gobierno en curso va a afectar a la actividad económica mientras dure, aunque espera que esos efectos se reviertan una vez que termine. Señaló que el PIB de Estados Unidos creció un 1,6% en la primera mitad del año, por debajo del 2,4% previsto para 2024, pero datos recientes sugieren una trayectoria más sólida, impulsado por un mayor gasto de los consumidores. Powell añadía que la inversión empresarial en equipos y activos intangibles ha seguido expandiéndose, mientras que la actividad en el sector inmobiliario se mantiene débil, a pesar de la debilidad del mercado laboral y la ralentización en la creación de empleo. Describía las condiciones generales como estables. La Reserva Federal también redujo su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, situándola en un rango de entre el 3,75 y el 4%, con el objetivo de impulsar el crecimiento en un entorno político que Powell calificaba de complicado. Pendientes de los bancos centrales, mirando en los próximos minutos al Banco Central Europeo, enseguida con programación especial en Negocios Televisión. Antes, análisis geopolítico. Antes analizamos esta escalada nuclear de Donald Trump. Dentro de nada, pruebas nucleares en Estados Unidos. Enseguida lo analizamos en Negocios Televisión.